Señores, estamos de vuelta, segundo bloque del Cita con la actualidad de hoy, jueves 7 de marzo. Les hemos hablado en el primero de nuestros bloques de la curiosa situación a la hora de invertir el dinero en Villajoyosa. Hemos visto cómo 12 millones de euros se malgastan en una obra que hoy permanece cerrada, el Teatre Auditori, mientras después de 35 años siguen habiendo barracones para que los chavales de Villajoyosa estudien en una situación bastante lamentable. Ahora, como les he dicho, antes de irnos al descanso, vamos a hablarles de Altea. Hemos preparado un vídeo y hemos invitado a una persona de relieve aquí a nuestro plató. Yo paso a presentársela ya, Verónica López. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, un placer, encantada de estar aquí con vosotros. Un como placer siempre. de que vuelvas por aquí, que hacía tiempo que no venías. Sí, bueno, encantada. Verónica López es diputada regional en las Cortes Valencianas por el Partido Socialista y en su momento fue también edil de urbanismo cuando estalló este escándalo del que les vamos a hablar ahora, que no es otro que la corrupción urbanística en Altea, o lo interrogamos, corrupción urbanística en Altea, caso Oslo, que hemos llamado en un magnífico vídeo muy bien documentado por nuestro compañero Pepe Martín. Si les parece, lo vamos a ver y a partir de ahí iniciamos nuestro diálogo. Corría el año 2006 cuando el Ayuntamiento de Oslo, capital del Reino de Noruega, puso su mirada en Altea para construir un geriátrico para sus personas mayores. Y para ello adquirieron 11.760 metros cuadrados de terreno no edificable, entonces de uso agrícola y forestal, donde se construiría un edificio con 5.316 metros cuadrados de techo. Ellos disponían del dinero para pagar todos los gastos, que se estimaron en algo más de 6 millones de euros, y se comprometían a que en la medida de lo posible todos los materiales y la mano de obra fuesen de empresas alteanas. Incluso se llegó a decir que el personal que trabajaría en el futuro geriátrico serían en su mayoría nativos de la Villa Blanca. En pleno verano del año 2006 cursaba visita a los terrenos una expedición noruega y fueron recibidos por el entonces alcalde Miguel Ortiz y toda su corporación, así como representantes de la Consellería de Bienestar Social que apadrinaron el proyecto. Medio año más tarde, el 26 de enero de 2007, con las elecciones municipales a 3 meses vista, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Altea acordó la declaración de los terrenos como de interés comunitario ante la Consellería de Bienestar Social. Se puso en marcha toda la maquinaria y la empresa pública noruega encargada de ejecutar el proyecto convenió el inicio de las obras con una empresa española llamada Covalencia. Llegan las elecciones municipales del año 2007 y hay cambio de gobierno en el ayuntamiento alteano. La recién estrenada edil de urbanismo Verónica López, en uno de sus primeros trabajos, pide a la Consellería que agilice la declaración del terreno como de interés comunitario para poder dar inicio a las obras. Y no hay respuesta. Entre tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suspende la ejecución del plan parcial Los Puentes del Algar, que iba a dotar a estos terrenos de unos accesos acordes con las necesidades del geriátrico que se iba a construir, y aquello provoca que el ayuntamiento exige a la empresa pública noruega a asumir los gastos que supondría acondicionar los accesos a la urbanización Monte Molar, y los noruegos se niegan. Parece que había compromisos en firme de facilitarles las cosas y desde Oslo empiezan a darse cuenta que las cosas pueden eternizarse cuando ellos solo pretenden invertir, construir y generar puestos de trabajo, aparte de promocionar en los países escandinavos la bonanza del clima de la Costa Blanca, tan beneficiosa para los nativos del norte de Europa. Va pasando el tiempo y a los 2 años salta en la primavera del año 2009 una noticia que implica en principio a todos y que a día de hoy sigue investigando un juzgado de los de Benidorm, donde la abogada de los noruegos está aportando documentación que podría implicar a muchos de los políticos que gobernaron en aquellas 2 legislaturas en Altea. Según hemos podido conocer de fuentes cercanas al caso, desde el Ayuntamiento de Oslo van a por todas, caiga quien caiga. El causante de este presunto caso de corrupción fue la petición por parte de la empresa que iba a construir el geriátrico de 220.000 euros que irían, según fuentes judiciales, para repartir entre empleados municipales y políticos regionales. Curiosamente, el único miembro del Partido Popular Regional que salió a la palestra fue el entonces secretario general Ricardo Costa, que lo que son las cosas y el paso del tiempo, hablaba, como ven ustedes, de denunciar la corrupción
cuando todos sabemos que su carrera política está finiquitada precisamente por haberse visto involucrado en asuntos pendientes de juicio, donde él ha sido el protagonista junto a otros mandatarios populares de la Comunidad Valenciana. Tras el escándalo mediático, el alcalde de Altea en el año 2009, Andrés Ripoll, negó todas las acusaciones y pidió el esclarecimiento de las denuncias. El Partido Popular anunció su personación en la causa judicial y pidió comisiones de investigación, aunque sus concejales no acudieron a las comisiones informativas del ayuntamiento a las que fueron requeridos. El caso es que, casi 3 años de silencio, los noruegos han decidido ir a por todas y esclarecer este asunto, llevándolo incluso hasta la Unión Europea. Y tras otro cambio del gobierno municipal, de los gobernantes locales, que volvió a manos del PP en las elecciones del año 2011, hay algo que al menos puede resultar como mínimo sospechoso, ya que el periódico digital del propio ayuntamiento, alteadigital.com, cuando se pinchan las noticias que vinculan al consistorio con este presunto caso de corrupción, pasa lo que ven ustedes, y es que las noticias han desaparecido. ¿Qué pasó realmente con este asunto? ¿Qué les prometió el PP a los noruegos si compraron unos terrenos que no eran edificables? ¿Quién está detrás de la empresa que supuestamente pidió el soborno? ¿Por qué los socialistas alteanos no quisieron abrir una comisión de investigación y su alcalde denunció a los medios que propagaron la noticia? ¿Por qué los noruegos quieren ahora implicar a todos los políticos locales de esas 2 legislaturas? Todo eso intentaremos aclararlo hoy aquí en Cita con la Actualidad. Yo creo que más documentado no puede estar el vídeo y más preguntas no se pueden hacer. Verónica, la verdad es que, bueno, en primer lugar te agradezco que estés aquí, porque quién mejor que tú para, de alguna manera, trasladarnos a nosotros y a toda la audiencia realmente qué hay detrás de todo este caso, porque todo aparentemente suena muy bien, se va a construir un geriátrico, que además viene muy bien en una zona como esta comarca, donde además hay muchos noruegos, y de repente cambia el gobierno y todo se va al traste, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay demasiadas preguntas, no las voy a repetir, sí. Se han hecho en el vídeo. Sí, bueno, el vídeo desde luego es un trabajo excelente, efectivamente, es un histórico muy completo. Y bueno, yo sí quería hacer algunas matizaciones, ¿no? La carta de la que se habla, que efectivamente los medios se hicieron eco, nos sorprendió enormemente en la concejalía, los técnicos incluso, y en el equipo de gobierno, porque no es un trámite ordinario que se haga en ninguna actuación administrativa, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, la solicitud de la declaración de interés comunitario parte de principios de enero aproximadamente de 2006, y la concesión es de noviembre de 2007, es rapidísima, es poco usual, cuanto menos es poco usual que una declaración de interés comunitario se sustancie en tan corto plazo de tiempo, ¿no? Iniciamos efectivamente la legislatura de 2007, en junio, y aproximadamente un mes después, ¿no?, la delegación de Oslo se pone en contacto con nosotros, pide una reunión conmigo, se les atiende, nos explican el proyecto, lógicamente no conocíamos el proyecto, nos explican qué es lo que pretenden, en qué consisten, efectivamente nos comunican, bueno, pues cuál es su intención. Desde el equipo de gobierno se les pide que, bueno, que consideramos importante que la mano de obra que trabaje en ese centro sea mano de obra de Altea, ¿no?, para crear puestos de empleo. Se nos dice que, bueno, la propia configuración del centro, ¿no?, dado que sus usuarios van a ser noruegos, bueno, pues en su mayoría tendrán que ser de habla noruega, ¿no? Pero bueno, sí que nos dicen que la materia prima, las tareas de limpieza y tal, no habría problema en que se ejecuten por empresas de Altea. Muy bien. Nos explican el proyecto. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando aproximadamente en septiembre, quiero recordar, de ese mismo año, de 2007, se pone la Dirección Territorial de Urbanismo de Alicante en contacto con nosotros y nos pide una carta en la que el equipo de gobierno manifieste su interés en continuar adelante con el proyecto. Muy bien. Nos sorprende porque, ya digo, no es un trámite ordinario, ¿no? Cuando se concede una declaración de interés comunitario, el ayuntamiento previamente informa, como ocurrió, y eso lo hizo la anterior corporación, pues no recuerdo, pero a mediados de 2006 quizás sería, 31 de enero, se presenta, no, bueno, pues sería probablemente a finales de 2005, ¿no? Informa la anterior corporación sobre la idoneidad del proyecto, informa sobre el canon que se establece. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando, como digo, en septiembre aproximadamente nos piden una carta en la que informemos y les comuniquemos que seguimos interesados en el proyecto. ¿Y cómo entiendes tú, por qué esa carta, por qué se recibe, qué entiendes tú? Bueno, pues nos llamó la atención, ¿no? Ya nos puso un poco sobre alerta que la tramitación era un poco extraña, ¿Da ¿no? la sensación de que alguien por detrás haya dado a entender de que ya no era tan interesante que eso se llevara a cabo? No, yo no creo que sea eso. Yo creo que más bien es era un proyecto voluminoso, estamos hablando de 2 parcelas, de una edificabilidad de unos 5.000 metros cuadrados,
ubicados en un monte importante, en una zona pinosa de Altea muy importante, y yo creo que más que nada era esa un poco la motivación, ¿no? Saber si el equipo de gobierno seguía interesado por cambió el equipo de gobierno. Claro, cambió el equipo de gobierno y bueno, nos comunican, pero no es nada usual. Para ratificar que seguíais interesados. Efectivamente. Bueno, para ratificar que seguíamos, no, nosotros no estábamos, para ratificar que el ayuntamiento, que para la población era interesante el proyecto. Entonces, nosotros aquello lo acogimos con mucha cautela. Es decir, cuanto menos es que... con muchísima cautela, porque no es un trámite ordinario, un acto administrativo. Esto no era un acto administrativo, no es usual ni habitual que se pidan informes de este tipo, y más por una carta, ¿no? Y más teniendo en cuenta que en la comarca hay varias instituciones de ese tipo, geriátricos noruegos que funcionan muy bien, en Altea hay personal otro mixto, o sea, no era una novedad, no venía de caído del cielo, vosotros sabíais dónde os metíais. Que llegue claro. En Altea ya hay otro centro, ¿no?, que está en funcionamiento. Verónica, llega al tema al Mollar, llega. Pero es que esto para mí sí que es importante. Entonces, ahí nosotros acogimos esa comunicación con muchísima cautela, y lo que le comunicamos a la Dirección Territorial de Urbanismo era que el proyecto nos parecía interesante, que desconocíamos si había nuevas informaciones o documentaciones emitidas en la tramitación de la declaración de interés comunitario, y que por lo tanto les pedíamos que si las había nos las enviaran para poder tener conocimiento, pero que hasta donde conocíamos el proyecto parecía interesante para Altea. Ahí quedó la situación. Pocos meses después, en noviembre de 2007, como digo, llega ya la declaración de interés comunitario. El canon que establece la anterior corporación ronda los 600.000 euros, un canon absolutamente legal, no estamos hablando de sobres, es un canon legal que se tramita, que se pide en base a unas baremaciones y bueno, por el cambio de uso del suelo, ¿no? Es absolutamente normal. El ayuntamiento con la anterior corporación estima que bueno, el canon ese aproximadamente sería de unos 600.000 euros, ¿no?, que redundarían en beneficio de las arcas municipales, por supuesto, y del pueblo. Cuando se concede la declaración de interés comunitario en noviembre de 2007, como digo, ese canon se rebaja al mínimo posible y se queda en unos 70 o 75.000 euros. ¿Y eso qué? ¿Pero cómo son tan tontos? Bueno, pues, no, claro, esto lo concede la Consellería de Urbanismo. Cuando concede la declaración de interés comunitario la Consellería, rebaja el canon al mínimo, hay unas horquillas posibles, estima que 30 euros es el mínimo y lo deja ahí, ¿no? Entonces se rebaja, se le da un uso de 30 años al proyecto y se le rebaja a 70 o 75.000 euros el canon establecido, ¿no? Entonces, cuando recibimos la declaración de interés comunitario, en la que básicamente esa era una de las premisas, el canon, y la otra era el tema de los accesos, la declaración de interés comunitario obliga al Ayuntamiento de Oslo a ejecutar una rotonda, que viene en el propio cuerpo de la declaración de interés comunitario, a ejecutar una rotonda de acceso que por otro lado era una rotonda que se tenía que ejecutar dentro del plan parcial Puentes del Algar. Bueno, pues lógicamente ahí viene uno de los problemas. Claro, lógicamente el Ayuntamiento de Oslo dice a santo de que tienen que realizar ellos ninguna rotonda, me imagino, claro, ¿no? Claro. Aparte de los Puentes del Algar se hunde, el proyecto se viene abajo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, el Ayuntamiento lo primero que valoramos, el equipo de gobierno, es que el canon es muy bajo. Estamos hablando de una edificabilidad importante en una zona, una pinada espectacular, como se puede ver en el vídeo, y el canon de 70 a 75.000 euros nos parece ridículo para el cambio de un uso como es en aquella zona, ¿no? Entonces, desde el Ayuntamiento recurrimos esa declaración de interés comunitario, recurrimos ese canon porque consideramos que estaba plenamente justificada la baremación que realizó la anterior corporación en ese canon, y que, bueno, 70.000 euros, desde luego, era una cantidad irrisoria para la ocupación y la edificabilidad que iba a haber ahí, ¿no? Entonces recurrimos a ese canon y ahí empieza el primer conflicto, ¿no? El Ayuntamiento de Oslo no entiende muy bien que recurramos ese canon. Yo le expliqué a la abogada, ¿no?, los motivos por los que lo recurríamos, ¿no? Habíamos tenido alguna conversación antes, yo le dije, cuando a la vista ya de la obtención de la declaración de interés comunitario, que bueno, ese canon era ínfimo, ¿no? Y bueno, pues ante alguna posibilidad que se comentó incluso, bueno, pues podemos hablarlo y tal. No, diga usted, esto no se puede hablar, esto es un acto administrativo con una resolución y la vía ordinaria es recurrirlo ante los tribunales de lo contencioso administrativo, ¿no? Y así lo hicimos. Eso es una obligación del Ayuntamiento, recurrir eso, porque lo que iba a ingresar el Ayuntamiento gracias a la generación de esa obra era ridículo, ¿no? Desde luego nosotros entendimos que sí, dada la ocupación, hombre, dada la zona. 675.000 hay mucho cálculo. Y además es que entendíamos que el cálculo que había hecho la anterior corporación era perfectamente ajustado a los baremos que había, era perfectamente legal y era perfectamente claro, ¿no? Yo puedo preguntar, por abrir un poco el debate, ¿a qué es debido ese cambio de criterio, al menos vuestra opinión, Pepe?
No lo sé, aquí hay cosas que se me escapan, pero quiero decir en primer lugar, porque muchos aldeanos estarán diciendo, hay una invitada que es del Partido Socialista y en el vídeo no ha salido nadie del equipo de gobierno. Yo tengo que decir que me puse en contacto con el equipo de gobierno y no quisieron hacer ningún tipo de declaraciones. El motivo... Eso suele ser habitual, Pepe. No, pero el motivo... Pero aquí hay una explicación de por qué no quieren hablar. No quieren hablar porque, según ellos, la abogada que en este momento lleva la defensa por parte de los noruegos es una señora que va a muerte contra el Ayuntamiento de Altea. ¿A muerte qué quiere decir? Pues que se supone que tiene motivos para enjuiciar, imputar e incluso condenar. Cuando dices Ayuntamiento de Altea, ¿te refieres a todos, algún político en concreto, o a todos en el mismo saco? Es que como está todo en los juzgados y no tenemos acceso a esa información, se supone que tiene que ver con, y ahora luego explicaré, se supone, es decir, aquí no vamos a matar a nadie, es que si Miguel Ortiz, en un momento puntual, cuando ya gobernaban los socialistas, no quería de ninguna manera que le vinculásemos en los medios de comunicación con el caso noruego, es decir, nos prohibió, yo era una persona que estaba en informativos en la televisión alteana, y me prohibió él, tajantemente, que se le vinculase. Por una razón, muchos alteanos recordarán que hubo un periodo en la televisión de Altea que no se emitió por el tema del apagón analógico. Justo en la visita de los noruegos con Miguel Ortiz y la Consellería se produce en ese espacio, pero el archivo de la televisión, cuando retomamos la emisión, se hace un día un reportaje, y como quiera que ganan los socialistas, caen en luto el Partido Popular, nadie quería hacer ningún tipo de declaración ni oposición a ellos. ¿Qué sucedía? Que para hacer un informativo todos los días tenías que hacer filigranas, porque estaban vetados los socialistas en la televisión. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Pues y entonces... estás desvelando cosas muy serias. No, pero es que hubo un momento... Bueno, pero yo cuando digo las cosas... No digo que sean falsas, digo que son muy serias. Pero, hombre, pero es que llegó un momento en el que... Yo te quería preguntar precisamente por qué Miguel Ortiz, que se le presupone que es el alcalde, cuando este proyecto se lleva hacia adelante, o al menos cuando se pare, después que deja de ser el alcalde, ¿por qué ya no tiene interés en que se sepa nada de este proyecto en televisión? Es que no lo capto. Yo quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, yo entiendo, yo estoy de acuerdo con Verónica en que 600.000 es una cantidad adecuada, y entiendo perfectamente el recurso del gobierno que cambió, del Partido Socialista, defendiendo los intereses de los alteanos, porque de 600.000 a 70.000 es que si no lo hubierais hecho era para colgaros, porque evidentemente defendían los intereses de los alteanos. Hasta ahí estamos de acuerdo y ahí aplaudo vuestra actuación. Pero yo quiero que, después de que demos las vueltas que demos, quiero llegar a los 220.000 euros de mordida, al sobre. Quiero llegar ahí, tu opinión, quiero saber para quién era, quién lo pidió, si es cierto, si es mentira, porque a la gente les interesa, la historia está muy bien, perfecta, pero a la gente le interesa, ahora que estamos con los sobres, la gente le interesa saber ese dinero para quién era, si es que se pidió. Lo amplío un poquito. Hay una mordida, o una presunta mordida de 220.000 euros, por los que parece ser que es cuando todo se viene al traste, pero ¿tiene algo que ver con que ese primer canon de 600.000 euros finalmente se convierta en 60.000? Que reza mucho el rizo, Leopoldo. Bueno, rizo mucho el rizo, pero es que ojo por un detalle, esa bajada de los 600.000 a los 70.000 se produce en un periodo donde Miguel Ortiz pierde las elecciones en Altea. Ojo, reflexionar, pierde las elecciones en Altea y él continúa siendo presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias hasta el mes de octubre. Él estaba libre para hacer en su equipo y con su partido lo que quisiera, e influenciado incluso para poder fastidiar a estas gentes que se habían quedado al frente de un proyecto. Es una opinión que ahora Verónica nos va a decir y que lo dejo en el aire. Verónica, dilo, por favor. Yo en primer lugar quiero manifestar absolutamente todo el respeto, porque conozco que esta situación está subyúdice y bueno, lo que estoy contando son los antecedentes y cómo se vivió, ¿no? desde el equipo de gobierno y concretamente desde mi persona esta situación. Llegaremos a esa situación, pero creo que es importante hacer toda la secuencia, ya que es la primera vez que sale este tema después de tanto tiempo, toda la secuencia de hechos para que la gente esté informada, ¿no? Cuando la declaración de interés comunitario obliga a la residencia al Ayuntamiento de Oslo a la ejecución de esa rotonda, el Ayuntamiento de Oslo se encuentra con serios problemas para la ejecución de esa rotonda. Es la propia declaración de interés comunitario la que les obliga. Con lo cual ellos presentan ante la Consellería, que era la que le había cargado con esa obligación, desconozco si había conversaciones anteriores, hubo conversaciones anteriores con el anterior equipo de gobierno de que la ejecutaran o no, hasta donde conocemos es que la declaración de interés comunitario les carga con ese gravamen, con lo cual el Ayuntamiento de Oslo presenta un recurso extraordinario de revisión a la propia Consellería para que les exonere de esa obligación. La Consellería estima parcialmente ese primer recurso
y les obliga a ejecutar esa rotonda solo en caso de que una vez esté a punto de finalizar la construcción de la residencia, Puentes del Algar no se haya desarrollado y por lo tanto no hayan podido ejecutar esa rotonda. Como así ha sido. ¿Vale? Efectivamente, como así ha sido. Ante lo cual vuelven a recurrir a la Consellería de Urbanismo diciéndoles que incluso así es imposible ejecutar esa condición. Con lo cual vuelven, como digo, a recurrir a la Consellería y la Consellería ya ahí considera que hubo un error material, quizá, la Consellería lo dice así, un error material, recuerdo que decía en la resolución, y por tanto por eso les estimó parcialmente el recurso y bueno, nosotros presentamos alegaciones a ese segundo recurso en el que decimos, oiga, que no es un error material, que efectivamente en el articulado y en el cuerpo de la resolución de la declaración de interés comunitario obligaba a la construcción, porque además es que esa zona no tiene accesos. La gente de Altea conoce perfectamente, vosotros conocéis, el acceso pretendido era por la subida a Montemolar. Claro. Esta gente se mueve con autobuses como es absolutamente normal, algunos tienen problemas de movilidad, necesitan un autobús adaptado para su situación, con lo cual el acceso por esa zona es imposible. Es imposible cargar esa zona con un tráfico pesado cuando ya está saturada por los propios vecinos de la zona, ¿no? Bueno, pues en esa segunda resolución al recurso que presenta Oslo, ahí ya les exoneran directamente de la construcción de esa rotonda, con lo cual entendemos desde el equipo de gobierno que se modifica sustancialmente, radicalmente, la declaración de interés comunitario originaria, ¿no? Y un poco esta es la andadura de todo esto. ¿Qué ocurre? Que como se decía, yo la verdad es que no recordaba muy bien las fechas. En la primavera de 2009 es cuando salta toda esta situación. El periódico El Mundo se hace eco, en general yo creo que era el primer periódico que se hizo eco de la situación, ¿no? Y bueno, empieza a llamar esto como el caso Oslo, ¿no? Lo acogemos con absoluta sorpresa. Y bueno, con absoluta sorpresa leemos lo que El Mundo comunicaba de que había una presunta mordida por detrás, que en principio se hablaba en las primeras publicaciones de políticos municipales y políticos regionales, técnicos municipales, de repente los políticos municipales caíamos y en la siguiente publicación solo se hablaba de políticos regionales, con lo cual la situación del equipo de gobierno, bueno, pues era complicada, porque sí, no entendíamos absolutamente nada. Yo además decidí que no me iba a reunir, más o menos a partir de la segunda o tercera reunión, que no me iba a reunir con absolutamente nadie que viniera a hablar o a ver este proyecto a solas, jamás. Tras las dos primeras reuniones decidí que no iba a hablar sobre este tema con nadie que viniera a preguntar por él a solas. Con lo cual había técnicos delante o estaba el alcalde, la mayoría de las veces técnicos, porque además es que era absolutamente transparente, las actuaciones eran ordinarias dentro de una tramitación normal de cualquier ciudadano que pueda pedir una declaración de interés comunitario, y el equipo de gobierno lo que tenía interés era en que se satisfaciera el interés general del pueblo, que es para lo que estamos en responsabilidades de gobierno, ¿no? No había ningún otro interés, y desde luego que se siguieran los cauces ordinarios de cualquier procedimiento y de cualquier declaración de interés comunitario, ¿no? Con lo cual, ya digo, rehusé reunirme a solas y rehusé reunirme fuera del despacho del consistorio municipal. No se produjo ninguna reunión, para no mentir, quizá a lo mejor después de alguna reunión en el despacho pudimos salir a tomar café a la cafetería de la esquina donde estaban las dependencias de urbanismo, pero no se habló de este tema jamás fuera de las dependencias municipales. Esa era una condición ineludible para mí. Bueno, pues efectivamente salta todo este escándalo y nos vemos en una absoluta inseguridad. Ante la primera noticia, lo que hicimos fue reunir al blog y a CIPAL, naturalmente. CIPAL era socia de gobierno, Carolina era socia de gobierno y el blog nos prestaba su apoyo de manera puntual, con lo cual, viendo la situación, ¿no?, y la dinámica que estaba cogiendo este asunto, bueno, pues decidimos que era importante que conocieran de primera mano lo que estaba pasando, porque no sabíamos hasta dónde podía llegar esto. Además, esta persona que les habla era la primera vez que se veía en una situación así en los medios de comunicación. ¿Estos periodistas del Mundo eran conocidos vuestros? Yo no los conocía. ¿Aparecieron por allí? No, pero es que ni aparecieron, es decir, no se pusieron en contacto con nosotros para ratificar la información, contrastarla. Directamente vimos esa comunicación. Después de todo el recorrido, ¿El Mundo se inventa una noticia? No, yo no digo que se invente. Normalmente el diario El Mundo, cuando dice algo,
tiene base. Sí, yo no considero que el mundo se dedique a esas prácticas, no lo considero para nada, pero sí puedo decir que desde luego conmigo no se pusieron en contacto para contrastar ninguna información. No, podía ser un enviado con lo cual sí que mantuvimos... Hay un nombre, Covalencia, existe una empresa que... Sí, efectivamente, bueno, Covalencia era la empresa con la que ellos tenían el contrato privado de ejecución de la obra, pero ante esta situación reunimos a CIPAL, reunimos a Bloc con absolutamente toda la documentación encima de la mesa, una reunión que se produce en mi despacho con los técnicos municipales para aclarar cualquier duda, para que conocieran de primera mano cuál era la documentación, qué era lo que había, que era absolutamente transparente y que desconocíamos que había por detrás. Está súper bien explicado, sí, está muy bien pero al final no llegamos a ninguna conclusión. Entonces, pasa el tiempo, esto está a punto de terminar y aquí nos aclaramos. ¿Para qué era el dinero? ¿Era verdad? ¿Era mentira? A ver, la intención que teníamos nosotros hasta ahí, o el miedo que teníamos, era que hubiera algún intento de desestabilización del equipo de gobierno socialista. Con lo cual era muy importante para nosotros. Nosotros los periodistas, no hablo de la teoría de la conspiración. Los periodistas mal pensados quizás podamos tener otra impresión, y es que era un proyecto que había nacido bajo el seno de un grupo político concreto que gobernaba el Ayuntamiento de Altea. De repente unas elecciones municipales cambian ese gobierno cuando nadie esperaba que cambiara el gobierno en el año 2007, recordémoslo. Todo el mundo esperaba que Miguel Ortiz volviera a ser elegido por mayoría absoluta, y aquello no salió, y es un proyecto que a lo mejor, como dice el vídeo, ¿qué les prometió el Partido Popular a los noruegos si compraron unos terrenos que no eran edificables? Pues a lo mejor lo que les prometió, que no lo sabemos, se vino abajo en el momento que ya no gobernaban y por lo tanto ya no era... Leopoldo, en el vídeo la gente ha visto un detalle, y es alteadigital.com. Mientras gobernaba el Partido Socialista, tú buscabas en el Google Altea Digital, caso Oslo, corrupción, pinchabas y salía la noticia. Cambia el gobierno, haces esa operación y la gente lo ha visto. Sí. Han hecho desaparecer. Y a mí personalmente, como persona que yo durante 6 años presentaba los informativos en TV Altea, a mí, cuando yo intento saber cómo iba el proyecto, hablamos del año 2008, cómo iba el proyecto, a mí me prohíben sacar una sola imagen de Miguel Ortiz con los noruegos. Y eso que el escándalo salta en el 2009. Pepe, ¿qué pasa? ¿Que alguien ya estaba haciendo de Maquiavelo, maquinando algo? Pero que iba a salir esa pregunta te la tengo que hacer yo a ti directamente, no tú a los espectadores, porque si tú estabas de presentador de un informativo, evidentemente, y además yo te conozco, tú eres una persona que conocía perfectamente todo lo que estaba pasando a nivel político en Altea. ¿Por qué se te prohíbe dar esa información? O al menos, ¿por qué crees tú que se te prohíbe? Pues porque hay personas que planifican su carrera política de una determinada forma, y en esa planificación había en el 2009 primavera, es decir, Ecuador de la legislatura, desestabilizar el gobierno alteano. Sí. Es eso, es de que no hay otra cosa. ¿Quién se querella contra el mundo? ¿Se querella alguien contra el mundo? Del PSOE con CIPAL. Porque hay una querella contra el mundo, ¿no? Nosotros pedimos una rectificación de la información, porque en esa primera publicación se habla de entrega de dinero o de presunta mordida por políticos municipales. Los afectados, en teoría, los presuntos, es el Partido Z que gobierna, porque cuando sale lo de 220.000 euros, estáis vosotros y no nosotros. Entonces, lógicamente, os querelláis contra el mundo. ¿Y? Sí, y bueno, pues pedimos la rectificación de esa información, el juzgado no la considera porque considera que hay... Es que esa información decía algo muy claramente hacia vosotros, hacia vuestro equipo de gobierno. Sí, bueno, en la primera publicación se hablaba de mordida a políticos municipales y regionales. Sí, pero eso no quiere decir al equipo de gobierno. Bueno, no, pero desde luego cuando uno está representando, como estábamos en ese momento, a la institución, cuando estábamos representando a la institución, considerábamos que efectivamente manchaba el nombre de Altea y que aquello es que hay personas que llevan demasiados años y saben ese truco de citar políticos, pero indirectamente la gente lo relaciona con el alcalde y los concejales. Claro, es que hay perros viejos. Claro, y entonces, es que además era nuestra obligación lavar la imagen de Altea y no permitir aquella situación. ¿Cómo ha quedado eso, Verónica? Entonces, para nosotros, ya digo, era muy importante que no se desestabilizara el equipo de gobierno si alguien había pensado que eso pudiera ser la intencionalidad de esta situación. Con lo cual se explica absolutamente todo, se pide por parte del Partido Popular efectivamente la creación de esa comisión de investigación. Decimos que comisión de investigación no, porque sencillamente no hay ninguna causa todavía abierta que lo haga ver así, pero que no tenemos ningún inconveniente en convocar una comisión informativa monográfica con toda la documentación y todos los técnicos disponibles donde se hable de ese tema, pero eso sí, pedimos por carta, por escrito, la comparecencia a esa comisión del anterior concejal de urbanismo, el señor Mulet, y del anterior alcalde, el señor Ortiz,
a lo cual jamás recibimos respuesta, no vinieron a la comisión. La comisión sí se sustanció, ellos curioso, ¿no? Vinieron, sí, pero vamos, lo pedíamos únicamente porque considerábamos que era importante que esas personas que habían provocado, que habían iniciado aquel procedimiento, bueno, pues nos dieran su punto de vista, ¿no? Yo puedo preguntar ahora que quedan 2 minutos, porque no queda más, realmente cómo está la situación, se va a hacer este geriátrico, no se va a hacer, realmente alguien cogió dinero, ¿Cómo está la querella contra el mundo? ¿Cómo está la querella? En fin, aclaremos algo que quedan 2 minutos. Vamos a ver, la querella contra el mundo, creo recordar que le pasó lo mismo que a ti con el alcalde de Alfaz, que el juez dijo libertad de expresión, con lo cual información, bueno, mínimamente contrastada, usted tiene la razón y no hay nada que hacer. Que yo lo gané y el mundo también. No, vamos a ver, sí, bueno, efectivamente, los medios de comunicación ganaron en este caso. Sí. El tema está en que está todo en los juzgados. Y la abogada noruega, que yo estuve ayer, tuve 2 minutos de conversación con ella y que me ha prometido venir a este programa, la chica, en cuanto tenga los últimos detalles, me ha dicho que habrá sorpresas y gordas. Bueno. Sorpresas y gordas es pues lo que todos que sabremos quién pidió esa mordida. Bueno, pues yo estaré encantada, desde luego, de que eso se conozca, porque no es nada agradable una situación así, cuando además es absolutamente falso, radicalmente falso, que el equipo de gobierno pidiera ningún sobre, pidiera ninguna cantidad, ni exigiera ningún trato de favor para la concesión de una licencia. Este procedimiento se trató exactamente igual. Último minuto, Verónica, no me desveles ningún nombre. Tú personalmente y tus compañeros del equipo de gobierno en ese momento sí que tenéis vuestra conclusión particular, aunque no las pongas aquí. Probablemente. Vale. Yo creo que con eso hay que invitarla para que nos hable de su misión dentro de las Cortes Valencianas. Cuando queráis. Hoy eso es un misterio. Al igual que tenemos que invitar a otros diputados. Por supuesto, es muy interesante cuando queráis. Porque además yo le doy las gracias doblemente a Verónica que esté aquí, porque otro diputado del Partido Socialista en las Cortes Valencianas, en este caso Vicente Arques, no quiere venir a este plató. Por lo tanto, señores, gracias. Yo prefiero que venga Verónica antes que Vicente. Bueno, bien, eso por favor. Verónica, hemos llegado al final del segundo bloque. Gracias, Verónica, por haber venido, por supuesto. Esta sabes que es tu casa. Gracias. Y yo les recomiendo, igual que lo he hecho en el final del anterior bloque, que no se marchen, porque a la vuelta de publicidad vamos a tener aquí al concejal del Partido Popular, David de Besa, bueno, del Partido Popular, se supone que todavía del Partido Popular, David de Besa, para que nos hable de esa noticia que aquí hemos dado ya en repetidas ocasiones, diciendo claramente que no iba a haber asamblea en Benidorm y que nadie nos creía, pero que hoy algunos medios de comunicación ya manifiestan con claridad que no va a haber asamblea en Benidorm. También es falso. Sí que la habrá en el momento que David de Besa deje de pretender ser presidente del Partido Popular. Pero eso será a la vuelta de publicidad. Nos vemos en unos minutos.